Esa noche, Rodrigo Mena estaba celebrando, no cualquier logro. Estaba celebrando que, según él, por fin había dejado atrás el error más grande de su vida. El restaurante brillaba con luces cálidas, copas finas y conversaciones de gente influyente, de esas mesas donde todos hablan bajo pero quieren ser vistos. Rodrigo levantó su copa con seguridad, disfrutando las miradas. A su lado, Camila, joven, elegante, impecable para las fotos, sonreía mientras revisaba su celular. «Míralos», dijo ella en voz baja. «Todos saben quién eres ahora». Rodrigo sonrió. Eso era exactamente lo que había querido construir. Lo que no sabía era que el pasado no pide permiso para volver. El ambiente del restaurante cambió. No fue un silencio total, fue algo más inquietante. Las conversaciones se apagaron poco, las miradas se desviaron hacia la entrada, como si algo importante acabara de llegar. Rodrigo frunció el ceño, molesto, y entonces la vio. Mariana Cruz entró caminando con calma, sin apuro, sin mirar a los lados. Llevaba un vestido sencillo pero impecable, y una seguridad que no se aprende con dinero. Rodrigo tardó un segundo en reconocerla, pero cuando lo hizo, sintió un golpe seco en el pecho. Mariana estaba embarazada, y no venía sola. De su brazo caminaba Alejandro Ferrer, un hombre que Rodrigo conocía bien, no porque fueran amigos, sino porque Alejandro ocupaba un lugar al que Rodrigo aún aspiraba. Poder real, influencia silenciosa, respeto inmediato. El tiempo se detuvo. Rodrigo empezó a hacer cuentas en su cabeza sin poder controlarlo. Meses, fechas, recuerdos que había tratado de borrar. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. «¿Qué pasa?», preguntó Camila siguiendo su mirada. Rodrigo no respondió. Mariana pasó frente a su mesa. Sus miradas se cruzaron apenas un instante. Ella no sonrió, no se sorprendió, no se detuvo, siguió caminando, como si él fuera un desconocido más. Y eso fue lo que más dolió. Si alguna vez te preguntaste si el karma existe, si la verdadera justicia grita o llega en silencio, quédate, porque esta no es solo la historia de un hombre que creyó haber ganado, es la historia de una mujer humilde, extremadamente inteligente, que supo esperar el momento exacto para ponerse de pie. Y dime algo mientras escuchas, ¿qué crees que duele más? ¿El desprecio o la indiferencia? Acompáñame. Lo que viene después de esta cena cambiará todas las vidas en la mesa. Rodrigo Mena no siempre fue el hombre que caminaba con seguridad por salones elegantes, ni el que brindaba con copas de cristal rodeado de gente influyente. Hubo un tiempo en que nadie sabía su nombre, y si alguien lo hubiera buscado en internet, no habría encontrado nada. Nada importante, al menos. En esos años, Rodrigo vivía en un departamento pequeño, con paredes finas y muebles comprados de segunda mano. Y en ese departamento vivía también Mariana Cruz. Mariana no era una mujer ruidosa. No necesitaba serlo. Tenía una forma tranquila de estar presente, como siempre observara un poco más de lo que decía. Mientras Rodrigo hablaba de ideas, de proyectos, de cómo algún día iba a llegar lejos, ella escuchaba. No con admiración ciega, sino con atención real. Rodrigo solía caminar de un lado a otro del departamento, explicando planes que todavía no tenían forma. Usaba las manos. Se entusiasmaba, se frustraba, volvía a empezar. Mariana se sentaba en la mesa con una libreta abierta, anotando cosas que a él se le escapaban. «Esto no va a funcionar así», decía ella a veces con cuidado. «Aquí falta algo». Rodrigo al principio agradecía esas observaciones. Le gustaba sentir que no estaba solo, que alguien pensaba con él. Mariana no buscaba protagonismo. «Yo hice», decía, «podríamos». Durante años funcionaron así. Ella trabajaba durante el día, regresaba cansada, preparaba algo sencillo para cenar y luego se sentaba a escuchar a Rodrigo hablar de un futuro que siempre parecía estar a la vuelta de la esquina. «Aguanta un poco más», le decía él. «Cuando yo llegue arriba todo va a cambiar». Mariana sonreía, no porque creyera en la frase como una promesa mágica, sino porque confiaba en el esfuerzo, en el trabajo, en las horas invertidas. El cambio empezó de forma casi imperceptible. Primero fueron los contactos nuevos, personas que Rodrigo conocía en reuniones improvisadas,
en cafés donde todos hablaban de oportunidades, de crecimiento, de dinero, personas que vestían mejor, que hablaban más fuerte, que parecían tener todas las respuestas. Rodrigo comenzó a repetir frases que antes no usaba. Palabras como imagen, posicionamiento, percepción. Es importante cómo te ven, decía. No basta con ser bueno. Mariana escuchaba, pero algo empezaba a incomodarla. No porque Rodrigo quisiera mejorar, sino porque empezaba a mirar todo, incluso a ella como parte de una estrategia. Las primeras veces que la llevó a esos encuentros, Mariana se sintió fuera de lugar, no porque no entendiera las conversaciones, sino porque no le gustaba fingir interés, no sabía reírse de chistes que no le parecían graciosos, ni exagerar entusiasmo por cosas que no respetaba. Rodrigo empezó a notarlo. «Podrías intentar ser un poco más abierta», le dijo una noche. «No tienes que hablar tanto, pero al menos sonríe más». Mariana lo miró sin discutir. «No soy así». Rodrigo suspiró. «Es que ahora es diferente». Esa frase se repitió cada vez más. Ahora es diferente. Cuando llegó el primer contrato grande, Rodrigo celebró como si ya hubiera ganado todo. Compró ropa nueva, cambió el celular, empezó a pasar menos tiempo en casa. Mariana seguía allí, igual de presente, pero cada vez más invisible. Las discusiones no eran explosivas, eran silenciosas, frías. Rodrigo no gritaba, simplemente empezaba a tomar decisiones solo. «No hace falta que vengas», decía. «Es una cena de trabajo. Mejor quédate», decía. «Va a ser aburrido para ti». Mariana empezó a sentir que su lugar se hacía más pequeño. La noche en que todo terminó no fue una noche especial. No hubo tormenta ni música triste de fondo. Fue una noche común, y quizás por eso dolió más. Rodrigo llegó tarde. No llamó, no escribió. Mariana lo esperaba sentada en el sofá, con una pequeña caja blanca sobre la mesa. La había comprado esa misma tarde. La había mirado durante minutos antes de decidirse a envolverla. Cuando Rodrigo entró, dejó las llaves sobre la mesa sin mirarla. «Tenemos que hablar», dijo ella con voz firme, aunque por dentro le temblaba todo. Rodrigo ni siquiera se quitó el saco. «No es buen momento, Mariana. Estoy cansado». Ella respiró hondo. «Para mí sí lo es». Rodrigo se apoyó en la pared, impaciente. «Mira, esto ya no está funcionando. Tú y yo estamos en etapas distintas. Yo estoy creciendo. Necesito avanzar. Y tú sigues siendo la misma». Mariana sintió el golpe, pero no se movió. «¿Eso es algo malo?» Rodrigo evitó mirarla a los ojos. «No es malo, pero ya no encaja». La palabra quedó flotando en el aire. «Encaja». Mariana miró la caja sobre la mesa. Luego lo miró a él. «¿Eso es todo lo que tienes para decirme?» Rodrigo asintió. «Te voy a dejar dinero. No quiero discusiones ni escenas. Es mejor que te vayas hoy». Mariana sintió cómo se le cerraba la garganta, pero no lloró, no gritó, no preguntó por qué. Tomó la caja con cuidado, como si fuera frágil. «Algún día vas a entender el precio de esta noche», dijo en voz baja. Rodrigo no respondió. No la acompañó a la puerta. No preguntó a dónde iba. No se preguntó si tenía a dónde ir. Se quedó parado en la sala, convencido de que estaba tomando la decisión correcta. Mariana salió con una maleta pequeña, la caja apretada contra el pecho y una calma que no era resignación, sino control. Afuera hacía frío. Y por primera vez en años estaba completamente sola. Rodrigo cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Sintió una breve punzada en el pecho, pero la ignoró. Se sirvió un vaso de whisky y se repitió lo que ya había decidido creer. Era necesario. Lo que Rodrigo nunca supo esa noche es que dentro de esa pequeña caja había algo que habría cambiado todo, y que al echar a Mariana de su vida no estaba liberándose de un obstáculo. Estaba destruyendo, con sus propias manos, el cimiento de todo lo que aún no sabía que iba a perder. Porque Mariana no se fue derrotada, se fue observando, pensando, recordando cada detalle, y el silencio con el que cerró esa puerta no fue el final, fue el comienzo. Mariana caminó varias cuadras sin sentir el frío. No porque no hiciera frío, sino porque su mente estaba demasiado ocupada sosteniendo algo mucho más pesado que una maleta,
Cada paso la alejaba del departamento que había sido su casa durante años, pero también la acercaba a un vacío que no había imaginado enfrentar esa noche. No llamó a nadie, no pidió ayuda, no porque fuera orgullosa, sino porque todavía estaba intentando entender cómo se llega a perder todo en una conversación de menos de 10 minutos. Se sentó en una banca de una plaza casi vacía. Abrió la maleta solo para comprobar que no había olvidado nada importante. Ropa sencilla, un cuaderno, documentos. La caja blanca seguía intacta. No la abrió. Aún no. Respiró hondo. Por primera vez desde que conoció a Rodrigo, el futuro no tenía forma. No había planes compartidos, ni promesas, ni cuando lleguemos. Solo había una hora incómodo, frío y silencioso. Ese silencio fue su primer aliado. Mariana pasó las primeras noches en una habitación pequeña, prestada por una antigua compañera de trabajo. No era un lugar cómodo, pero era suficiente. Un colchón, una mesa, una ventana por donde entraba la luz de la mañana. Cada vez que despertaba, había un segundo en el que olvidaba lo ocurrido. Y luego el recuerdo volvía, seco, preciso. No lloraba, no porque no doliera, sino porque estaba concentrada en no desmoronarse. Durante el día salía temprano, caminaba mucho, pensaba, recordaba conversaciones pasadas con Rodrigo, no para extrañarlo, sino para entender cuándo había empezado a desaparecer de su propia historia. Por las noches se sentaba con su cuaderno, volvía a escribir, no ideas románticas, no cartas, escribía análisis, apuntes, estructuras, cosas que durante años había hecho en silencio mientras Rodrigo hablaba en voz alta. Empezó a darse cuenta de algo incómodo. Muchas de las ideas que Rodrigo defendía como propias habían nacido en esas libretas. Mariana nunca se lo había reclamado, nunca le importó el crédito. Para ella crear era parte de amar, pero ahora, sola, comenzó a mirar esas notas con otros ojos, ojos más fríos, más justos. El silencio le dio perspectiva. Pasaron las semanas. Mariana volvió a trabajar con más horas. Aceptó tareas que antes rechazaba porque no había tiempo. Empezó a organizarse sola, a depender solo de ella. Y entonces, una mañana, algo cambió. No fue un milagro, fue un retraso. Mariana lo notó al principio con indiferencia. El estrés podía explicar muchas cosas, pero el cuerpo insiste cuando hay algo que no puede ignorarse. Compró una prueba sin pensarlo demasiado. La guardó en la bolsa como si fuera un objeto cualquiera. Esa noche cerró la puerta de la habitación, respiró hondo y abrió la caja blanca por primera vez. Dentro estaba la prueba positiva. Mariana se sentó en el borde de la cama. No lloró, no sonrió. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo la pequeña tira de plástico como si pesara toneladas. Todo encajó. La caja, la conversación apresurada, el no es buen momento. El silencio se volvió más denso. Durante varios minutos, solo escuchó su propia respiración. Luego apoyó una mano sobre su vientre casi por instinto. No había nada visible aún, pero ya estaba ahí. A nuevo, algo irreversible. Pensó en Rodrigo, pensó en decirle, pensó en volver. Y descartó cada idea una por una. No por orgullo, por claridad. Recordó su mirada cansada, su tono frío, la forma en que había decidido por ambos sin escuchar. Mariana entendió algo fundamental esa noche. No estaba sola porque él la hubiera dejado. Estaba sola porque incluso cuando estaban juntos, ya lo estaba. Decidió no decir nada. Todavía, no como castigo, como protección. Las semanas siguientes fueron duras. El cuerpo cambiaba, el cansancio se acumulaba, pero Mariana seguía, trabajaba, caminaba, pensaba, observaba, y fue en una de esas observaciones silenciosas cuando vio la oportunidad. Un proyecto pequeño, casi invisible, apareció en su camino. No era glamoroso, no prometía dinero rápido, pero requería algo que Mariana tenía de sobra: criterio, estructura y paciencia. Aceptó. Trabajaba de noche, cuando el cuerpo se lo permitía. Corregía, ajustaba, mejoraba. Empezó a notar que la escuchaban, que tomaban en serio sus observaciones, que alguien, por primera vez en mucho tiempo, no hablaba encima de ella. Una tarde, alguien le dijo algo que no olvidaría.
Tienes una forma muy clara de ver los problemas. ¿Por qué no lideras esta parte? Mariana dudó solo un segundo. Luego aceptó. No porque se sintiera lista, porque había aprendido que esperar permiso no siempre era una opción. Mientras tanto, Rodrigo seguía su camino ascendente. Apariciones públicas, entrevistas, fotografías cuidadosamente planeadas. Mariana lo veía de lejos, como se ve a alguien que ya no forma parte de tu vida. No sentía rabia, sentía distancia. El silencio la estaba transformando. Un día, recibió un correo inesperado, una invitación a una reunión discreta. No llevaba títulos llamativos, solo una propuesta concreta. Aceptó. Fue ahí donde conoció a Alejandro Ferrer. No hubo impresión inmediata, no hubo gestos exagerados. Alejandro no hablaba mucho, escuchaba, observaba, y cuando hablaba iba directo al punto. Durante la reunión, Mariana habló poco, pero cuando lo hizo, Alejandro la miró con atención real. Al final, se acercó y dijo: «Tú entiendes cosas que otros solo repiten. Eso no se aprende». Mariana no sonrió, asintió. Esa noche, al volver a casa, se sentó en la cama agotada. Apoyó la mano sobre su vientre. Pensó en el futuro otra vez. Ya no como un espacio vacío, sino como algo que se estaba formando, lento, pero firme. Todavía no sabía hasta dónde llegaría. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía algo con absoluta certeza. No iba a volver a mendigar lugar en la vida de nadie. Y mientras Rodrigo brindaba por su éxito, sin saberlo, Mariana estaba construyendo algo mucho más sólido. En silencio, sin testigos, sin aplausos. Y ese silencio estaba empezando a hacer ruido. Rodrigo Mena siempre había sido bueno contando historias, no necesariamente historias falsas, sino versiones convenientes de la verdad. Con el tiempo, aprendió que la gente no recuerda los hechos, recuerda cómo los hiciste sentir, y eso lo convirtió en alguien peligroso, porque cuando empezó a tener éxito, supo exactamente qué decir, y sobre todo, qué callar. En las entrevistas hablaba de sacrificio, de noches sin dormir, de decisiones difíciles. Se presentaba como un hombre que lo había dado todo por llegar hasta donde estaba. Nadie le preguntaba quién había estado a su lado cuando todavía no era nadie. Y si alguien lo hacía, él respondía con una sonrisa vaga. «Fue una etapa», decía. «Todos cambiamos». La narrativa funcionaba. Rodrigo comenzó a aparecer en eventos cada vez más grandes. Firmaba acuerdos, daba charlas, se sentaba en mesas donde antes solo había visto fotos. A su lado, Camila cumplía su papel a la perfección. Sabía cuándo reír, cuándo posar, cuándo quedarse en silencio. Era decorativa pero funcional. «Te ves increíble hoy», le decía ella antes de cada evento. «Todos te admiran». Rodrigo asentía. Le gustaba escuchar eso. Lo que no veía era lo que se estaba moviendo debajo. Mientras Rodrigo consolidaba su imagen pública, Mariana avanzaba por otro camino, uno más lento, más discreto, pero mucho más sólido. El proyecto pequeño que había aceptado creció, no de forma explosiva, sino constante. Mariana se convirtió en la persona a la que acudían cuando algo no funcionaba. No levantaba la voz, no imponía, explicaba. Alejandro Ferrer la observaba desde la distancia. No intervenía, no la protegía, solo le abría espacios, y Mariana los aprovechaba. Una tarde, revisando documentos, Mariana se dio cuenta de algo inquietante. Reconoció patrones, estructuras, decisiones técnicas, soluciones que no eran casualidad, eran ideas suyas. Ideas que había trabajado durante años en aquellas libretas que ahora descansaban en una caja, bajo su cama. Mariana no sintió rabia inmediata, sintió claridad. Empezó a revisar con más atención, a leer contratos antiguos, a comparar fechas, a unir piezas que antes había ignorado por amor, por confianza, por costumbre. Y la verdad comenzó a aparecer. Rodrigo no solo había crecido gracias a su talento, había construido su avance sobre una base que no le pertenecía del todo. Había tomado ideas, estructuras, soluciones, y las había presentado como propias sin cuestionarlo. No por maldad consciente,
por conveniencia. Mariana entendió algo fundamental. La mentira más peligrosa no es la que se dice en voz alta, sino la que se repite tantas veces que termina pareciendo verdad. Mientras tanto, Rodrigo empezó a sentir una incomodidad que no sabía explicar. No era miedo, era desajuste. Algunos acuerdos tardaban más de lo normal. Algunas respuestas no llegaban. Personas que antes lo buscaban con entusiasmo, ahora parecían más distantes. «Están ocupados», decía Camila. «Ya sabes cómo es este mundo». Rodrigo asentía, pero algo no le cuadraba. Una noche, revisando correos antiguos, encontró uno que no recordaba haber leído con atención. Era viejo, de la época en que aún vivía con Mariana. Lo abrió por curiosidad. No entendió todo el contenido técnico, pero reconoció el tono. Era de ella. Cerró el correo rápidamente, como si hubiera tocado algo que quemaba. Se sirvió un trago. Se dijo a sí mismo que estaba exagerando, que el po era pasado, pero la duda ya estaba sembrada. Mariana, por su parte, tomó una decisión importante. No iba a confrontar, no iba a reclamar, no iba a advertir, iba a esperar, porque ahora entendía algo que antes no. El momento lo es todo. Consultó con un especialista de forma discreta, mostró documentos, explicó procesos, hizo preguntas sin acusar. La respuesta fue clara, aunque incómoda. «Aquí hay material», le dijeron, «pero esto no se resuelve rápido ni con emociones». Mariana asintió. No tenía prisa. El embarazo avanzaba. Su cuerpo cambiaba, pero su mente estaba más lúcida que nunca. No escondía su vientre, no lo exhibía, simplemente era parte de ella. Alejandro lo notó antes que nadie. «Si en algún momento necesitas bajar el ritmo», le dijo, «dímelo». Mariana lo miró. «No quiero privilegios», respondió, «solo claridad». Alejandro sonrió apenas. «Eso dice mucho de ti». Rodrigo, mientras tanto, se preparaba para el evento que marcaría un antes y un después en su carrera. Una cena privada, alta visibilidad, personas clave, la oportunidad perfecta para consolidar su imagen definitivamente. «Después de esto no habrá marcha atrás», le dijo a Camila. «Ya nadie podrá ignorarnos». Ella sonrió. «Te lo mereces». Rodrigo levantó su copa, pero por primera vez en mucho tiempo, el brindis no le supo igual. No sabía por qué. No sabía que, mientras celebraba su versión de la historia, alguien estaba revisando los hechos con paciencia quirúrgica. Y no sabía que la mentira que lo había sostenido durante años estaba a punto de encontrar su primer espejo. Porque cuando la verdad decide aparecer, no siempre lo hace gritando. A veces llega caminando despacio, con documentos en la mano, y una calma que asusta más que cualquier amenaza. El regreso de Mariana no fue anunciado. No hubo comunicados, ni rumores, ni mensajes indirectos. Fue exactamente como ella había decidido que sería, silencioso, inevitable. Durante meses, Mariana había trabajado desde las sombras, no como alguien que se esconde, sino como alguien que observa. Aprendió a leer a las personas sin interrumpirlas, a entender qué decían cuando creían que nadie importante estaba escuchando, a notar quién tomaba decisiones y quién solo levantaba la mano para firmarlas. Alejandro Ferrer la invitó a una reunión fuera de la ciudad. Nada formal, nada ostentoso, un grupo reducido, pocas personas, objetivos claros. Mariana aceptó sin hacer preguntas innecesarias. El lugar era discreto, una sala amplia, mesas sencillas, café fuerte. Gente acostumbrada a trabajar sin cámaras. Mariana se sentó, escuchó, y cuando habló, lo hizo con precisión. No intentó impresionar. No necesitó hacerlo. Al final de la reunión, una mujer se le acercó. «No sabía que tú estabas detrás de esto», le dijo. «Habíamos oído el nombre, pero no el rostro». Mariana sonrió apenas. «Prefiero que siga siendo así por ahora». Esa frase comenzó a circular. Mientras tanto, Rodrigo se preparaba para la cena más importante de su carrera. No era un evento abierto, era selecto, invitaciones personales, gente que decidía cosas, gente que podía elevarlo o dejarlo caer con una sola conversación. «Esta noche es clave», le dijo a Camila ajustándose el saco frente al espejo.
Después de hoy nada será igual. Camila lo observó con atención. Había aprendido a leer esos momentos. Sabía que, cuando Rodrigo se ponía así, necesitaba validación. «Todos están hablando de ti», respondió. «Nadie duda de tu talento». Rodrigo sonrió, pero por dentro seguía esa incomodidad sorda que no lo abandonaba. No era miedo, era la sensación de que algo se movía fuera de su control. La cena se celebraba en un restaurante elegante, conocido por recibir a personas influyentes sin hacer ruido. Nada de flashes, nada de prensa, solo acuerdos. Rodrigo llegó seguro, saludó, sonrió, se sentó en su mesa con Camila a su lado. Empezó a hablar de proyectos, de expansión, de futuro, y entonces ocurrió. No fue un golpe inmediato, fue un cambio en el aire. Las conversaciones se ralentizaron, algunas miradas se desviaron hacia la entrada. Rodrigo lo notó, molesto. No le gustaba no ser el centro. Giró la cabeza y la vio. Mariana entró caminando con calma. No llevaba prisa, no buscaba atención, pero la tenía. Su vientre ya era visible, imposible de ignorar. Caminaba con la seguridad de alguien que no necesita demostrar nada. A su lado iba Alejandro Ferrer. Rodrigo sintió cómo el estómago se le encogía. No la veía desde aquella noche, desde la puerta cerrándose, desde la maleta pequeña, desde la caja que nunca preguntó qué contenía. Camila siguió su mirada. «¿La conoces?», preguntó. Rodrigo no respondió. Mariana pasó cerca de su mesa. No se detuvo, no fingió sorpresa, no sonrió. Fue un cruce breve, casi casual, pero en ese instante Rodrigo entendió algo que le heló la sangre. Ella no estaba allí por casualidad. Alejandro saludó a varias personas con naturalidad. Mariana fue presentada como alguien importante, pero sin exageraciones. Nadie mencionó su pasado, nadie la redujo a nada. Rodrigo escuchaba fragmentos de conversaciones, muy sólida, criterio raro de encontrar. Una cabeza fría. Cada palabra era una grieta. Camila se inclinó hacia él. «¿Es ella tu ex?», susurró. «¿Por qué está con Ferrer?». Rodrigo apretó la mandíbula. «No lo sé». Y esa respuesta lo enfureció. Durante la cena, Rodrigo intentó recuperar el control. Habló más fuerte. Rió más. Quiso demostrar seguridad, pero cada vez que levantaba la vista, Mariana seguía allí, tranquila, escuchando, participando solo cuando hacía falta. No parecía querer venganza, eso era lo peor. Al final del evento, Alejandro se levantó para despedirse. Mariana lo acompañó. Rodrigo sintió el impulso de acercarse. No sabía qué iba a decir. No tenía un plan. Solo sentía que no podía dejarla ir así. Se levantó. «Mariana», dijo por primera vez en meses. Ella se detuvo. Se giró lentamente. Lo miró como se mira a alguien conocido de otra vida, sin hostilidad, sin nostalgia. «Rodrigo». Su voz era tranquila, controlada. «No esperaba verte aquí», dijo él intentando sonar casual. Mariana inclinó la cabeza apenas. «Yo tampoco esperaba muchas cosas en mi vida, y aquí estamos». Alejandro observaba en silencio. Rodrigo tragó saliva. «¿Estás bien?», preguntó señalando el vientre. Mariana apoyó una mano sobre él con naturalidad. «Muy bien». Hubo un silencio incómodo. «Me alegra», dijo Rodrigo. «De verdad». Ella lo miró un segundo más. Luego asintió. «Me tengo que ir». Y se fue. Sin reproches, sin explicaciones, sin darle lo que él buscaba. Una reacción. Rodrigo volvió a su mesa con el corazón acelerado. Camila lo observó con desconfianza. «Eso fue raro», dijo. «Muy raro». Rodrigo no respondió. Esa noche, al llegar a casa, no pudo dormir. Revisó mensajes antiguos. Buscó nombres. Intentó entender qué papel ocupaba ahora Mariana en ese mundo que él creía dominar. Por primera vez, sintió miedo. No sabía aún de qué, pero sabía que algo había regresado, y que no había vuelto para cerrar heridas, sino para reordenar la verdad. Después de aquella cena, Rodrigo Mena dejó de dormir tranquilo. No fue inmediato. No fue una noche de insomnio dramático. Fue algo más sutil y constante. Despertaba cansado.
Sentía una presión en el pecho que no sabía explicar. Revisaba el teléfono apenas abría los ojos, como si esperara encontrar un mensaje que confirmara que todo seguía bajo control. Pero no llegaba nada. Mariana no lo llamó, no escribió. No dio señales, y eso para Rodrigo era insoportable. Durante años había estado acostumbrado a cerrar capítulos cuando quería, a decidir cuándo una conversación terminaba, a imponer finales. Ahora, por primera vez, alguien se había ido sin pedir permiso y había vuelto sin pedir explicación. Rodrigo comenzó a observar con más atención. En reuniones notaba pequeños gestos. Personas que antes asentían con entusiasmo ahora hacían preguntas más específicas. Correos que antes se respondían en minutos tardaban horas. Algunas llamadas simplemente no eran devueltas. Es normal, se decía. Estoy creciendo. Esto pasa, pero en el fondo sabía que no era eso. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos buscando un archivo específico, encontró una carpeta olvidada. No recordaba haberla creado, pero el nombre le resultó familiar. La abrió. Y ahí estaban. Notas, borradores, estructuras. Reconoció la letra de inmediato. Mariana. El pulso se le aceleró. Empezó a leer con atención. No eran simples apuntes, eran soluciones completas, procesos que hoy sostenían parte importante de su negocio, ideas que él había presentado como propias en reuniones clave. Rodrigo sintió una mezcla incómoda de sorpresa y negación. «Esto no puede ser», murmuró. Pero lo era. Recordó noches enteras hablando de problemas que no sabía cómo resolver. Recordó despertarse y encontrar respuestas ya pensadas. Recordó haberlas usado sin cuestionar, convencido de que el trabajo en pareja no necesitaba crédito individual. En ese momento, algo se rompió. No fue culpa, fue miedo. Rodrigo entendió que su historia tenía huecos, y que esos huecos ahora caminaban con nombre y apellido, y un vientre que crecía día a día. Mientras tanto, Mariana avanzaba con paso firme. Después del evento, Alejandro Ferrer la citó a una reunión privada. Nada formal, una conversación directa. «Rodrigo está inquieto», le dijo, «y eso suele llevar a errores». Mariana escuchó sin comentar. «¿Estás segura de querer seguir adelante?», preguntó Alejandro. «Esto va a remover muchas cosas». Mariana apoyó ambas manos sobre la mesa. Luego, sin dramatismo, respondió: «No estoy haciendo esto para destruir a nadie. Estoy haciendo esto para ordenar lo que se hizo mal». Alejandro asintió. «Entonces es el momento». Le mostró documentos, fechas, registros, pruebas que Mariana ya conocía, pero que ahora tenían peso legal. No era una acusación emocional, era una línea clara entre lo que era suyo y lo que no. Mariana sintió una calma extraña, no euforia, no sed de venganza, claridad. Rodrigo, en paralelo, intentó adelantarse, llamó a antiguos contactos, hizo preguntas indirectas. Quiso saber qué se decía de él, qué se movía sin su control. Cada respuesta incompleta aumentaba su ansiedad. Una noche, impulsivamente, decidió escribirle a Mariana. No fue un mensaje largo, no fue una disculpa. «Tenemos que hablar». Mariana leyó el mensaje y dejó el teléfono boca abajo. No respondió, no porque no supiera qué decir, porque sabía que ahora no era su turno de hablar. Días después, Rodrigo recibió una notificación inesperada, una revisión, una solicitud de documentación adicional relacionada con uno de sus proyectos clave. No era una demanda, no aún, pero era una señal. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Camila inquieto. Ella se encogió de hombros. «No lo sé. Pero la gente comenta cosas». Rodrigo apretó los dientes. Esa noche revisó cada contrato, cada correo, cada firma, y cuanto más revisaba, más evidente se volvía algo que había ignorado durante años. Su éxito no estaba tan blindado como había creído, y Mariana lo sabía. Mariana, por su parte, tuvo su primera ecografía importante. Escuchó el sonido del corazón con los ojos cerrados, sintió una emoción profunda, distinta a todo lo demás. Ese sonido le recordó por qué estaba haciendo todo esto. No por orgullo,
no por revancha, por futuro. Salió de la clínica y se encontró con Alejandro esperándola. ¿Todo bien?, preguntó. Mariana asintió. Todo muy bien. Alejandro la miró un segundo más. Rodrigo va a intentar algo, dijo. Lo conozco. Cuando se siente acorralado, ataca. Mariana respiró hondo. Entonces que lo haga, porque en ese momento la verdad ya no era una amenaza silenciosa. Era una estructura sólida, respaldada por hechos, fechas y decisiones que Rodrigo no podía borrar. Y mientras él se debatía entre negar y reaccionar, Mariana había dado el paso más importante. Había dejado de tener miedo. La verdad no necesitaba gritar, solo necesitaba el escenario correcto. Y ese escenario estaba cada vez más cerca. El evento llevaba semanas anunciándose. No como un simple encuentro, sino como la noche, en la que se cerrarían acuerdos importantes, se definirían alianzas y se confirmarían posiciones. Rodrigo Mena había trabajado duro para estar ahí, para ser uno de los protagonistas. El lugar era imponente, iluminación cuidada, música suave, seguridad discreta. Personas influyentes caminando con la seguridad de quien está acostumbrado a decidir el destino de otros. Rodrigo llegó temprano. Quería mostrarse tranquilo, confiado, en control. A su lado, Camila parecía nerviosa. ¿Seguro que todo está bien?, preguntó mientras avanzaban. Me siento raro desde hace días. Rodrigo forzó una sonrisa. Es solo cansancio, pero no lo era. Dentro del salón los saludos eran correctos, aunque algo distintos. Algunos más breves, otros más formales. Rodrigo lo notó, pero decidió ignorarlo. No era momento de dudar. Tomó una copa, brindó, habló. Repitió su discurso habitual sobre visión, crecimiento, futuro. Varias cabezas asentían, pero no con el entusiasmo de antes. Entonces, las luces cambiaron levemente. Una señal sutil. Algo estaba por comenzar. Rodrigo miró hacia la entrada, y ahí estaba ella. Mariana Cruz entró caminando despacio, acompañada por Alejandro Ferrer. Su embarazo ya era evidente. No intentaba ocultarlo, pero tampoco lo convertía en espectáculo. Caminaba con dignidad, con una serenidad que imponía respeto. Rodrigo sintió un vacío en el estómago. Las conversaciones se apagaron poco. Varias miradas se dirigieron hacia ella, no por morbo, sino por reconocimiento. Alguien murmuró su nombre. Otro asintió con interés. Camila apretó el brazo de Rodrigo. ¿Por qué todos la miran así? Rodrigo no respondió. Alejandro fue saludado con deferencia. Mariana también, no como la acompañante, sino como alguien que pertenecía a... Rodrigo lo entendió con claridad brutal. Ella ya no estaba entrando a su mundo, estaba entrando al suyo propio. Minutos después, un moderador subió al escenario. Anunció una presentación breve antes del cierre del evento. Rodrigo se preparó. Creía que ese momento era suyo, pero no fue llamado. Antes de continuar, dijo el moderador, queremos reconocer a alguien cuyo trabajo ha sido fundamental para varios de los proyectos que hoy celebramos. Rodrigo frunció el ceño. Su enfoque silencioso, su criterio y su integridad han marcado la diferencia. Continuó. Invitamos a Mariana Cruz a pasar al frente. El tiempo se detuvo. Camila soltó el brazo de Rodrigo. Él sintió cómo la sangre le bajaba del rostro. Mariana subió al escenario con calma. No sonreía, pero tampoco parecía tensa. Era el tipo de tranquilidad que solo se consigue cuando sabes que estás en el lugar correcto. No voy a extenderme, dijo Mariana con voz clara. Solo quiero agradecer la oportunidad de trabajar en proyectos donde el valor se construye con hechos, no con discursos. Rodrigo sintió cada palabra como un golpe seco. Durante mucho tiempo, continuó, aprendí a trabajar sin pedir reconocimiento. Hoy entiendo que el silencio también puede ser una forma de fuerza. Hubo aplausos, no exagerados, sinceros. Rodrigo quiso moverse, decir algo, hacer una señal, pero no había espacio para él. Al final de la breve intervención, Mariana agradeció y bajó del escenario. Alejandro la esperaba. Le habló al oído. Ella asintió. Rodrigo ya no escuchaba nada más. El evento seguía, pero para él todo era ruido. Camila lo miró con incomodidad. «¿Qué está pasando?», susurró. «¿Por qué ella...?»
Rodrigo se levantó abruptamente. «Voy al baño». No fue al baño. Se dirigió directamente hacia Mariana. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. Mariana lo miró con calma. «Ahora no». «Esto no es justo», insistió él. «Estás haciendo esto a propósito». Mariana inclinó la cabeza. «No estoy haciendo nada. Solo estoy aquí». Rodrigo apretó los puños. «Sabes muy bien lo que estás provocando». Ella lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Rodrigo, lo que está pasando no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con decisiones que tú tomaste hace mucho tiempo». Alejandro se acercó sin imponerse, pero presente. «¿Todo bien aquí?», preguntó. Rodrigo lo miró con rabia contenida. «Esto no ha terminado», dijo bajando la voz. «No sabes con quién te estás metiendo». Mariana no respondió. No necesitó hacerlo. Se dio la vuelta y se fue. Rodrigo quedó allí, de pie, con las miradas alrededor, algunas curiosas, otras incómodas. Nadie lo defendió, nadie intervino. La humillación no fue un grito, fue un silencio lleno de testigos. Esa noche, Rodrigo entendió algo que nunca había querido aceptar. Había perdido el control del relato. Y cuando eso ocurre, la caída ya no se puede evitar. La mañana siguiente al evento, Rodrigo Mena despertó con la sensación de que algo se había roto definitivamente. No era resaca, no era cansancio, era la certeza de que el mundo seguía girando, pero ya no alrededor de él. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes, correos, llamadas perdidas. Durante unos segundos, Rodrigo pensó en no contestar, fingir que nada había pasado. Pero esa estrategia, la de siempre, ya no funcionaba. Abrió el primer correo. «Necesitamos revisar algunos puntos del acuerdo». El segundo. «Por ahora, vamos a pausar cualquier anuncio». El tercero fue peor. «Estamos evaluando nuestra exposición». Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Caminó hasta la ventana de su departamento y miró la ciudad. Todo seguía igual afuera. El tráfico, el ruido, la gente yendo a trabajar, pero dentro de él algo se desmoronaba. Camila apareció en la cocina con el rostro tenso. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Desde anoche no paras de recibir mensajes». Rodrigo no respondió de inmediato. Sirvió café. Sus manos temblaban apenas. «Son ajustes», dijo finalmente. «Nada grave», pero no lo creyó ni él mismo. Horas después, recibió la llamada que lo obligó a sentarse. «Rodrigo», dijo la voz del otro lado, «necesitamos hablar con urgencia. Hay inconsistencias que no podemos ignorar». «¿De qué hablas?», respondió él intentando sonar firme. «De autoría, de fechas, de registros que no coinciden». El silencio se hizo pesado. «Alguien presentó documentación», continuó la voz, «y no es poca cosa». Rodrigo colgó sin despedirse. El nombre apareció en su mente como un golpe seco. Mariana. Mientras tanto, Mariana estaba en una sala mucho más pequeña, mucho más simple, sentada frente a personas que no necesitaban levantar la voz para imponer respeto. Alejandro estaba a su lado, pero no hablaba por ella. No hacía falta. Mariana expuso hechos, fechas, documentos, nada emocional, nada exagerado, solo verdad organizada. «No busco revancha», dijo en un momento. «Busco corrección». Las personas al otro lado de la mesa asintieron. No parecían sorprendidas, parecían aliviadas. «Esto explica muchas cosas», dijo alguien, «y cambia otras tantas». Mariana salió de la reunión con una calma extraña. No era felicidad, era cierre. Sentía el peso del embarazo, pero también la ligereza de haber dicho lo necesario. Rodrigo, en cambio, entró en modo defensa. Llamó a abogados, consultores, viejos aliados, pero las respuestas ya no eran las mismas. «La situación es delicada», le decían. «No es algo que puedas tapar. Esto puede escalar», le advirtió uno. Y rápido, Rodrigo empezó a perder la paciencia. Caminaba de un lado a otro, gritaba, culpaba a todos menos a sí mismo. «Ella me ayudó», decía. «Éramos un equipo». «Entonces debiste reconocerlo», le respondieron. Eso fue lo que más lo enfureció. Esa noche tomó una decisión impulsiva. Escribió un mensaje largo, no de disculpa, de reclamo, de advertencia.
Estás cruzando una línea. Mariana lo leyó con atención. No respondió. No porque no tuviera nada que decir, porque ya no hacía falta. Días después, la noticia se filtró, no como escándalo, sino como corrección técnica, un ajuste de créditos, un cambio de estructura. Rodrigo seguía figurando, pero ya no como antes. El golpe final llegó en una reunión cerrada. Vamos a reestructurar, le dijeron. Tu rol va a cambiar. Rodrigo entendió lo que eso significaba. No lo estaban expulsando, lo estaban vaciando. Salió del edificio con pasos lentos. Por primera vez en años nadie lo reconoció, nadie lo saludó, nadie le pidió una foto. El castigo no fue inmediato ni violento, fue progresivo, frío, irreversible. Mariana, desde la distancia, observaba sin intervenir. No celebraba, no comentaba, simplemente seguía adelante. Preparaba el cuarto del bebé, trabajaba, pensaba. Una tarde, Alejandro le dijo algo que la hizo reflexionar. Podrías haber sido más dura. Mariana lo miró. No quiero que mi hijo crezca creyendo que el poder se demuestra aplastando a otros. Alejandro asintió. Eso también es una forma de victoria. Rodrigo, por su parte, empezó a entenderlo todo demasiado tarde. Había confundido silencio con debilidad, apoyo con sumisión, amor con garantía, y ahora pagaba el precio. El castigo no fue perder dinero, fue perder el respeto, la narrativa, la versión de sí mismo que había vendido durante años. Y lo peor es que sabía que lo merecía. Pero la historia aún no terminaba, porque el castigo verdadero no es la caída, es lo que viene después, cuando ya no queda nadie a quien culpar. El tiempo pasó, no con estruendo, no con titulares escandalosos. Pasó como pasan las cosas que realmente importan, en silencio. Rodrigo Mena dejó de ser noticia antes de darse cuenta. Al principio, todavía aparecía en reuniones menores, en eventos donde ya no era el centro, sino un nombre más en la lista. Luego, ni eso. Las invitaciones dejaron de llegar. Los mensajes se hicieron esporádicos. Los saludos incómodos. Aprendió lo que significa volverse prescindible. Su relación con Camila no sobrevivió a la caída. Al principio ella intentó quedarse, convencida de que era una mala racha. Pero cuando el estilo de vida empezó a ajustarse, cuando las certezas desaparecieron, también lo hizo ella. No es lo que yo esperaba, le dijo una tarde sin drama. Yo necesito estabilidad. Rodrigo no respondió. Sabía que no había nada que discutir. Empezó a caminar más, a pensar demasiado, a recordar escenas del pasado con una claridad que antes no tenía. Recordó noches simples, conversaciones largas, silencios cómodos. Recordó a Mariana sentada frente a él, escuchando con atención real. Y por primera vez entendió lo que había perdido. Mariana, en cambio, estaba viviendo otro tipo de tiempo. Su embarazo avanzaba con normalidad. El cuarto del bebé ya estaba listo. No era lujoso, pero era cálido. Cada cosa estaba en su lugar. Mariana trabajaba menos horas, pero con más enfoque. No tenía prisa. Sabía exactamente hacia dónde iba. Alejandro seguía cerca, no como salvador, como compañero, como alguien que caminaba a su lado, sin empujar ni adelantar. Una tarde, saliendo de una consulta médica, Mariana se cruzó con Rodrigo. No fue planeado, no fue cinematográfico, fue cotidiano. Rodrigo estaba sentado en una cafetería pequeña, mirando su taza vacía. Levantó la vista y la reconoció al instante. Mariana lo vio también. Se detuvo apenas un segundo. Se miraron. Rodrigo se levantó, inseguro. Mariana, dijo. Yo... Ella levantó una mano, suave, sin agresividad. No hace falta. Rodrigo tragó saliva. Solo quería saber si estás bien. Mariana asintió. Muy bien. No hubo reproches, no hubo ironía, no hubo venganza. Solo una... Me alegra, dijo él, casi en un susurro. Mariana sostuvo su mirada un instante más. No con odio, no con tristeza, con algo mucho más definitivo, indiferencia. Cuídate, Rodrigo, dijo finalmente. Y siguió caminando. Rodrigo se quedó allí, de pie, viendo cómo se alejaba. Entendió con una claridad dolorosa que esa había sido su última oportunidad de decir algo que importara, y que la había perdido hacía mucho tiempo. La indiferencia no humilla, no grita,
No castiga con violencia, pero borra. Meses después, nació el hijo de Mariana. No hubo anuncios públicos, no hubo fotos estratégicas, solo una nueva vida llegando a un hogar donde había paz. Alejandro estaba ahí, firme, presente, no como un trofeo, sino como un padre que eligió estar. Mariana sostuvo a su hijo en brazos y pensó, por un segundo, en todo lo que había pasado, no con rencor, con gratitud silenciosa, porque entendió algo fundamental. A veces perderlo todo es la única forma de ganarse a uno mismo. Rodrigo Mena siguió su camino, más pequeño, más silencioso, más real. Aprendió, tarde, que el verdadero valor no está en cuánto subes, sino en a quién pisas mientras subes, y que hay castigos peores que la ruina, como ser recordado solo por lo que perdiste. Ahora dime algo, y quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que la indiferencia fue más cruel que cualquier venganza? Si fueras Mariana, ¿habrías dicho algo más? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo? Si esta historia te hizo sentir orgullo, rabia o admiración, deja tu like. Eso ayuda a que más personas escuchen estas historias. Suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos contando historias que no gritan, pero dejan marca.